Hola amigos, este es el primero de 3 vídeos que voy a estar subiendo en las próximas semanas dedicados al tapping, porque muchos me lo habéis pedido y porque también considero que pueden ser un buen complemento a aquel primer vídeo que hice hace ya casi un par de años explicándoos las bases de la técnica. En este veremos cómo trabajar el tapping cuando queremos ayudarnos contra las adicciones, ya sea tabaco, comida, etc. Y después los otros dos versarán sobre el tapping y las fobias y el tapping para trabajar cuando tenemos recuerdos traumáticos. Deciros que es muy importante que hayáis visto el vídeo en el que os explico las bases de la técnica. Os dejaré el enlace en el espacio de descripción de este vídeo en YouTube y también en algún lugar de la pantalla os dejo el enlace para que vayáis a él si no tenéis ni idea de lo que es el tapping. Y si ya conocéis la técnica, pues entonces no hace falta que veáis ese vídeo. A modo de resumen rápido, comentaré para recordar que el tapping es una técnica energética con la que trabajamos sobre los meridianos energéticos del cuerpo y esto nos ayuda a equilibrarnos cuando hay emociones negativas. Puede ser un buen apoyo, un buen complemento en muchísimas situaciones. Siempre es la misma técnica, o sea, el tapping, vais a ver el primer vídeo en el que os explico la técnica, siempre usamos la misma técnica para trabajar cualquier situación. Lo que cambia, lo que varía es el enfoque que vamos a darle al tapping dependiendo del problema que queramos trabajar, y ahí es donde entran los diferentes vídeos que voy a ir subiendo de vez en cuando explicándoos cómo podemos enfocar el tapping dependiendo del problema que estemos abordando. Es muy importante que tengáis en cuenta que esta técnica jamás sustituye la ayuda profesional que podáis requerir, pero es un magnífico apoyo o puede ser un magnífico apoyo y complemento, y además teniendo en cuenta que es gratuita, que podemos trabajarla cada uno por nuestra cuenta y que no tiene efectos secundarios, todo lo contrario, si nos funciona puede tener unos efectos maravillosos, entonces merece la pena que la probemos o que quien quiera por lo menos pueda ver a ver si en su caso le es efectiva. Pues vamos allá, vamos a ver cómo trabajar con el tapping la ansiedad por el consumo inmediato de la sustancia que esté creando adicción. En muchos casos podríamos decir que esta sustancia podría estar funcionando a modo de tranquilizante, anestesiante, digamos que estamos como medicalizando con esa sustancia tanto nuestra parte física como nuestra parte emocional. En este caso trabajaremos simplemente para poder bajar el nivel de ansiedad, lo que nos está causando el deseo de consumir inmediatamente, y a partir de ahí ya podemos ir profundizando en otras áreas. Digamos que según el tapping podríamos ver que la ansiedad está demostrándonos que hay un desequilibrio energético en el organismo, y con el tapping lo que hacemos es buscar el reequilibrio energético de nuevo, por lo que la ansiedad en muchos casos conseguiríamos que bajara o que se redujera bastante usando el tapping. Bueno, en primer lugar, quiero que, por ejemplo, si estáis queriendo trabajar sobre vuestra adicción al tabaco o a la comida, tengáis delante, en el caso del tabaco, pues un cigarrillo, en el caso de la comida, no sé, un trozo de chocolate, por ejemplo, lo que, digamos, sea el objeto de vuestra adicción, lo que no podáis dejar de consumir de forma compulsiva o de forma incontrolada. Vamos a ponerlo delante y vamos a olerlo, podéis incluso darle un mordisquito al trozo de chocolate y buscar, decir, a ver qué nivel, valorar el nivel de ansiedad, del 1 al 10, el nivel de ansiedad que os crea por consumir la sustancia en este momento. Del 1 al 10 le ponéis una valoración, lo anotáis en un papelito. Así que vamos a tener en cuenta que en la mayoría de los casos, en una parte muy importante de casos de adicción, lo primero que tenemos que trabajar es el reverso psicológico. No sé si lo recordáis, aquello de las pilas, nuestro cuerpo es como una pila y los polos de la pila se han cambiado. En la mayoría de casos de adicción es lo primero que tenemos que trabajar y no podemos olvidarnos, porque casi siempre hay reverso psicológico. Siempre que haya situaciones de autosabotaje, tenemos que pensar en el reverso psicológico y es lo primero que tenemos que trabajar. Así que una vez tenemos delante nuestro cigarrillo, nuestra chocolatina y sabemos el nivel de ansiedad que nos está creando, vamos a trabajar inmediatamente el reverso psicológico. Viene en este punto, el punto karate, que imagino lo recordaréis o lo conoceréis bien. Hay algunas personas que este punto
a veces no les es suficiente, entonces podemos ir al punto este de aquí, no sé si os acordáis que es un punto donde un militar se pondría una condecoración, una medalla, pues aquí, que es como un punto blando que duele un poco, también podemos hacer, en este caso sería haciendo un masaje, pero en general trabajando en el punto karate será más que suficiente. Podemos trabajar el punto karate simplemente haciendo 3 respiraciones profundas y ya está, también funcionaría perfectamente, o diciendo la clásica frase típica del tapping, y yo voy a hacer en este caso esta sesión con todo completo incluyendo la frase, ¿de acuerdo? Antes de decir la frase vamos a ponerle un nombre, cada uno tiene que ponerle un nombre a esa ansiedad que está sintiendo por la comida. Pues para alguien puede ser un me muero de ganas por comerme este chocolate o esta terrible ansiedad por fumar. En fin, cada uno que busque la palabra que para él lo identifica más con la emoción que está sintiendo, con la ansiedad que está sintiendo en este momento. ¿Tenemos ya la palabra? Bueno, yo le voy a trabajar con el supuesto esta terrible ansiedad por fumar, ¿vale? Entonces empezaríamos por, aunque tengo esta terrible ansiedad por fumar, me acepto completamente y profundamente. 2 veces más tenemos que decirlo. Aunque tengo esta terrible ansiedad por fumar, me acepto completamente y profundamente. Y aunque tengo esta terrible ansiedad por fumar, me acepto completamente y profundamente. Y ahora pasamos a los puntos, ¿recordáis? Y diríamos esta terrible ansiedad por fumar en el punto de la cabeza, esta terrible ansiedad por fumar, esta terrible ansiedad por fumar. Yo lo estoy haciendo con las 2 manos, lo podríamos hacer solo con una mano. Esta terrible ansiedad por fumar, esta terrible ansiedad por fumar, esta terrible ansiedad por fumar. Espero que lo estéis haciendo conmigo, cada uno trabajando lo que necesite. Ahora vamos al punto de la clavícula, esta terrible ansiedad por fumar, debajo del brazo, esta terrible ansiedad por fumar, y la mano, esta terrible ansiedad por fumar, esta terrible ansiedad por fumar, esta terrible ansiedad por fumar. Podemos hacer este dedo también si queremos, esta terrible ansiedad por fumar, pero os lo podéis saltar como queráis, esta terrible ansiedad por fumar, y ya terminamos en el punto karate, esta terrible ansiedad por fumar. Bien, vamos a hacer una respiración profunda. Y ahora vamos a volver a valorar la ansiedad que sentimos. Mirad el cigarrillo, la chocolatina, lo que sea que tengáis delante y ved a ver si ha subido la ansiedad, si ha bajado, si está igual, en fin, vamos a valorarlo. Lo normal, entre comillas, sería que hubiera bajado un poco la ansiedad. Si ha subido, si no está ocurriendo nada, podrían ser otros factores que aquí desde el vídeo es imposible ver. Entonces voy a, digamos, hablar simplemente en general lo que podría estar ocurriendo. No, habría bajado quizás un poquito, pongamos que partíamos de un 8, ahora a lo mejor estaríamos en un 6. Pues volveríamos a hacer otra ronda de tapping, empezando otra vez por el punto del reverso psicológico, el punto karate, y en este caso diríamos, aunque tengo todavía restos de esta ansiedad por fumar, por ejemplo, aunque tengo todavía restos de esta ansiedad por fumar, aunque todavía me quedan algo de ganas de esta ansiedad por fumar, aunque todavía me queda algo de esta ansiedad por fumar, en fin, iríamos diciéndolo 3 veces, repitiendo la frase, mientras percutimos en el punto karate. También simplemente podríamos hacer 3 respiraciones profundas a la vez que percutimos en el punto karate. En muchos casos funciona perfectamente sin necesidad de decir la frase, aunque la frase lo refuerza. Bueno, después de decir 3 veces la frase, volveríamos a hacer toda la ronda. En este caso diríamos estos restos de la ansiedad, 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 estos restos de la ansiedad por fumar, y haríamos la mano exactamente con lo mismo. Estos restos de la ansiedad por fumar, estos restos de la ansiedad por fumar, estos restos de la ansiedad por fumar, restos de la ansiedad por fumar, restos de la ansiedad por fumar y restos de la ansiedad por fumar. Hacemos otra respiración profunda y valoramos a ver si ha bajado un poquito más la ansiedad. Bueno, así deberíamos de seguir hasta que consiguiéramos bajar la ansiedad lo suficiente como para no necesitar la sustancia.
Cuando trabajamos con el tapping también tenemos que estar muy atentos a las sutilezas. Por ejemplo, un ejemplo que os voy a poner que puede que os ocurra cuando estamos trabajando sobre adicciones. Ese cigarrillo, ese trozo de chocolate, en un principio cuando lo hemos olido, cuando lo hemos probado, tenía un sabor, tenía un olor y después de la sesión de varias rondas de tapping notamos que ya no huele igual, que ya no sabe igual, a lo mejor todavía nos sigue apeteciendo, pero ya no es de la misma forma, quizás ya percibimos otro sabor. Digamos que el tapping lo que ayuda al equilibrarnos los meridianos energéticos es a que estemos más en contacto con nuestra propia esencia, que podamos escuchar más nuestro cuerpo, por lo que digamos que el cuerpo es capaz ya de emitir mensajes cuando algo no nos conviene y vamos siendo capaces poco a poco de escucharlos. Si tenéis en cuenta que cada ronda de tapping nos lleva prácticamente un minuto o incluso menos, veremos que en muy poquitos minutos podíamos haber bajado esa ansiedad por consumir la sustancia cuya adicción queremos superar. Si vemos que el tapping nos funciona para bajar la ansiedad, quizás también no sea efectiva, no sea útil, una técnica mucho más rápida y más cortita aún que nos puede venir muy bien para momentos de más emergencia en los que requiramos algo muy rápido para bajar la ansiedad. Bien, entonces trabajaríamos en primer lugar siempre el reverso psicológico. Recordad que en adicciones esto casi siempre, todos los temas de autosabotaje, es muy importante tenerlo en cuenta, y es trabajar el reverso psicológico en el punto karate. Podríamos hacer simplemente percutir en este punto y 3 respiraciones profundas mientras percutimos en él, y después ir a 3 puntos básicos cuando hay adicciones, que normalmente simplemente trabajando esos 3 puntos ya podríamos bajar en muchos casos el nivel de ansiedad bastante rápido. Uno es el punto de debajo del ojo, simplemente percutiendo el punto y diciendo esta ansiedad, lo que sea, la palabra que vosotros en ese momento os identifique con lo que estáis sintiendo. El punto de la clavícula es el segundo punto, y el tercer punto el de debajo del brazo. Decir también que esta es mi propia interpretación del tapping, en ningún momento es en representación de la maravillosa técnica EFT que desarrolló Gary Craig, aunque procuro ceñirme lo más posible a esa técnica porque es la que más me gusta de todas las que he aprendido de tapping. Os recomiendo encarecidamente, si podéis, leer el libro que Gary Craig nos dejó gratuitamente en internet. Os dejo el enlace a la descarga del libro en el espacio. En esta segunda parte vamos a dar algunas claves, no demasiado en profundidad porque es imposible en un vídeo, solo a modo general, pero por si os sirvieran de ayuda para ir un poquito más allá de lo que es trabajar lo que es la ansiedad inmediata por la sustancia, porque imagino que estaréis de acuerdo conmigo la mayoría en que muchas veces detrás de una adicción, la adicción lo que nos está sirviendo es un poco de anestesiante, de tranquilizante ante emociones, situaciones que nos pueden estar haciendo daño. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, es más, en la mayoría de los casos no se es consciente de lo que estamos anestesiando con la sustancia. Evidentemente, también hay una adicción física, esa no se puede negar, pero en la mayoría de los casos, en muy pocos días, la adicción física termina, queda la adicción psicológica y queda también eso que subyace detrás de la adicción, que es lo que el tapping nos puede ayudar también a abordar de forma casi sin que nos demos cuenta, y que es lo maravilloso de esta técnica. Os voy a decir algo. Cuando empecéis a trabajar con el tapping, aunque simplemente sea sobre la ansiedad inmediata, esta ansiedad, lo que hemos estado trabajando justo hace unos momentos, simplemente trabajando así, no hace falta buscar, ni hacer razonamientos, ni hacer ningún tipo de autoanálisis muy profundo. Es muy probable, en muchos casos ocurre, quizás no en todos, pero en muchos casos, por eso os pido que estéis atentos a ello, que ya bien sea mientras estáis haciendo la sesión de tapping o unos minutos después, normalmente suele ser al poquito rato, os pueda venir un recuerdo de alguna cosa que ya teníais olvidada, de alguna situación, algún momento o incluso alguna emoción. Puede salir, por ejemplo, tristeza, culpabilidad, rabia, 1000 cosas que de repente surgen. Eso es lo que tenemos que escuchar, a eso tenemos que estar muy atentos, y por ahí deben ir los tiros de nuestro próximo trabajo en los siguientes días. Digamos, no podemos olvidarlo. Si realmente queremos ayudarnos, usar el tapping para ayudarnos a superar una adicción, hay que estar muy atento a esas sutilezas que no son tan sutiles, y que es lo maravilloso que tiene el tapping. Sin necesidad de hacer ninguna pregunta ni ningún autoanálisis, nos va dando las claves de lo que hay detrás. Así que podría ser que, por ejemplo, os venga un recuerdo de alguna situación que ya tuvierais olvidada, pues
no le deis muchas vueltas, simplemente trabajar esa situación, trabajar ese recuerdo, trabajar esa emoción. Si simplemente es una emoción de tristeza, pues vamos a trabajar sobre la tristeza, esta tristeza que siento, esta tristeza, y ver a ver qué va saliendo. Espero que con las claves que os vaya dando en próximos vídeos también tengáis más herramientas para saber cómo abordar todo esto conforme vaya surgiendo, pero como el tapping es una técnica tan agradecida, no hay una sola forma de hacerlo bien. Esto que os estoy presentando en este vídeo es simplemente diversas formas de abordarlo, pero hay muchísimas más. No hay solo una técnica perfecta, hay 1000 formas de enfocarlo y la mayoría pueden servirnos, porque cada persona es un mundo y cada uno tenemos que buscar lo que a nosotros nos funciona. Eso por un lado, primera recomendación. Si no surge nada, si no hay ningún recuerdo, no hay ninguna emoción, simplemente baja la ansiedad o quizás ni siquiera conseguimos bajar la ansiedad, entonces mi siguiente recomendación para trabajar con el tapping sería vamos a buscar palabras que están muy relacionadas con las adicciones, vamos a ver con cuál nos identificamos y vamos a partir de esa palabra a trabajar con el tapping como hemos trabajado hace un momento con la ansiedad. Por ejemplo, algunas palabras que se me ocurren. Palabras como vacío, soledad, vergüenza, culpa, abandono, no sé, poner vosotros, porque hay 1000 palabras, o sea, podría haber muchas palabras, pero estas son algunas de las palabras que si alguna de ellas os resuena o os identificáis con alguna otra, entonces simplemente vamos a trabajar sobre esa palabra. Por ejemplo, como estamos trabajando en adicciones, podría ser vacío, pérdida, por ejemplo, el vacío, pues si queremos trabajar con la palabra vacío, simplemente empezaríamos, aunque siento este vacío o este terrible vacío, este profundo vacío, me acepto completa y profundamente, aunque siento este terrible vacío, y así lo iríamos haciendo, trabajando este vacío, y ver a ver qué pasa, ver a ver si surge algún recuerdo, si nos baja también la ansiedad, si sube. Normalmente si sube es porque está queriendo salir algo, algún recuerdo, alguna emoción, ir siguiendo la cadena de lo que vaya surgiendo. Estas sesiones pueden ser muy bonitas, no necesitáis ayuda de nadie, simplemente un ratito, por ejemplo, antes de iros a dormir o en un ratito que tengáis 15 minutos en casa todos los días, ir trabajando sobre eso y 15 minutitos, 10-15 minutitos, ir trabajando sobre todo lo que vaya saliendo, pueden significar una gran diferencia. Realmente, mirad toda la gente que está trabajando con el tapping y todos los magníficos resultados que tienen, y no es necesario invertir mucho. Si os gusta la técnica y veis que os está dando resultado, esta es mi recomendación. Bien amigos, todo mi respeto y mi apoyo para aquellas personas, para aquellos que estéis pasando por situaciones de adicción y que estéis trabajando en superarlas, mucha fuerza y mucho ánimo. Ojalá que estas pequeñas claves que os he dado con el tapping os puedan servir para superar definitivamente la adicción que sea que estéis trabajando, y os mando mucha fuerza. Bueno, un beso, hasta el próximo vídeo, chao.